Seguimos conversando con Vladimir Adrianza, analista petrolero, sobre estos acuerdos alcanzados entre el gobierno de China y también Venezuela. Y tiene preguntas aquí de los televidentes con relación a lo que él viene comentando sobre el aspecto económico. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Le pido contestar puntual para que dé mayor oportunidad de participación. Dice Gustavo Segovia: mientras se saquen 3 y 4 gandolas de gasolina por el Alto Apure, jamás habrá tranquilidad ni estabilidad económica de Venezuela, con consentimiento de las autoridades hacia, aquí dice Puerto Contreras, para el ELN. Es lo que se le entiende y al final lo ponen como abreviado. ¿Qué tiene que decirle? Yo lo que tengo que decir es que por eso es mi llamado al fiscal general de la Nación a que profundice en todas las investigaciones relacionadas con el tráfico de gasolina, salga donde salga y esté implicado quien esté implicado. Eso le genera a la nación no solamente pérdidas económicas, sino un desastre moral que debe ser tomado en cuenta en vista de que el objetivo es preservar a Venezuela. Importante. Dice aquí Ramón Ramos: ¿cree posible que vuelva la meritocracia a nuestra principal industria o serán los chinos los encargados de suplantarla? ¿Qué pasa con nuestro recurso humano y las empresas nacionales expertas en petróleo? ¿No tienen capacidad para operar? PDVSA, ¿qué le dice? La meritocracia fue la principal culpable de que aquí tuviéramos un sabotaje petrolero como el que tuvimos en el año 2003. Definitivamente, si algo no debe volver a PDVSA es esa meritocracia, y desgraciadamente hay mucha gente de esos meritócratas todavía ya dentro de Petróleos de Venezuela. Y para muestra un botón, la gente que quedó allí, que regresó después del sabotaje petrolero, y me consta porque yo estuve allí, definitivamente es parte de esa misma gente que hoy en día está señalada por la Fiscalía con grandes desfalcos a la industria. Importante. También aquí Ismael Alfonso 56. Señor, aquí se respeta el derecho a la vida y la cantidad de muertos todos los meses, se respeta el derecho a la defensa. ¿Qué le dice? Mira, el Estado como tal respeta el derecho a la vida. Para muestra de eso, toda la gente que ha sido apresada, por decirlo así, después del intento de magnicidio del presidente de la República. Ahí no hay ningún muerto. Y desgraciadamente nosotros también estamos siendo objeto por algo que no queremos ver, compañeros. Que es el hecho de la influencia que ha tenido factores internacionales que han hecho de la vida una caricatura. El caso concreto de las cosas que se ve en la vecina Colombia y de cómo eso ha transgredido a Venezuela, sin querer decir que de allá vinieron todos los males, pero indiscutiblemente tiene una gran influencia. Dice acá Alexis Martínez: wow, este invitado habla de 2001, por Dios, son 17 años y todavía van a culpar al pasado por medidas económicas actuales y acciones estériles. Ejemplo, la reconversión. Fíjate que la reconversión monetaria no es una acción estéril en todos los aspectos. Esta reconversión monetaria está sustentada sobre una base cierta, que es el petro. Nosotros no podemos seguir teniendo una referencia de la moneda nacional con respecto al dólar, empezando porque es una moneda que cualquiera de estos días pierde su valor internacional. Dicho no solamente por analistas locales, ahí están las declaraciones, los invito a que los vean, las declaraciones de Ron Paul, diputado, asambleísta de los Estados Unidos, para que ustedes vean lo que es opinando él del dólar. Entonces hay que pensar en el interés, insisto, el interés nacional y no el interés extranjero en estas cosas. Importante. Dice acá Gabriel Camacho: ¿por qué solo culparon a los gerentes de PDVSA de la corrupción? Es que el personal obrero no sabía y la Contraloría General tampoco. Por eso insisto, hay que profundizar realmente en las investigaciones que tiene que hacer la Fiscalía. Es más, yo en el tiempo que estuve allá propuse la idea de que se creara un sistema de información para que cualquier persona en Venezuela, fuera de ella o los organismos de seguridad de Contraloría del Estado, pudieran auditar todo el tiempo lo que estaba sucediendo en Petróleos de Venezuela, porque justamente cuando no se tiene información para poder seguir con eso, indiscutiblemente puede pasar cualquier cosa. Ese es el punto focal. Dice acá Reinaldo Armas: su invitado nos podría explicar cómo funciona ese fulano bloqueo que deja pasar vehículos de lujo que utilizan los del gobierno y no deja pasar medicamentos. Bueno, fíjate cómo son las cosas. El hecho es que el 24 de agosto del año pasado y el 19 de marzo de este año se impusieron 2 órdenes ejecutivas con respecto a Venezuela. Indiscutiblemente que Venezuela ha sido afectada por sus situaciones internacionales, lo que no quiere decir que no haya a lo mejor, tal vez a través del petro, alguna cosa,
para que se adquieran vehículos y otras cosas que utilice el Estado. Yo soy de los que creo, indiscutiblemente, que toda cuenta que haga el Estado tiene que ser abierta al público. Yo creo en la Contraloría Social, yo creo en que el venezolano tiene un papel indiscutiblemente que jugar en todo esto, entre ellos en el control de precios y la especulación que tenemos en la calle. Nosotros no podemos seguir diciendo que sí a cosas que no sabemos cuál es su estructura de costos y mucho menos cuánto realmente cuesta producirlas, si es que se producen y cómo se producen. Dice Gustavo Segovia, ¿cómo mantener un control y una equidad energética de combustible cuando se consiente a través de los organismos de seguridad el contrabando de extracción de gasolina por la trocha principal y más custodiada, el NUL Alto Apure? Saludos. Bueno, un poco ya lo respondí. Sí, dice Gregoria, acá China es una potencia, Venezuela sumergida en miseria teniendo grandes reservas y PDVSA minada de corrupción. ¿Qué le responde? Fíjate que esa situación no es muy diferente a la que estructuralmente teníamos a principios del siglo pasado. Cuando en Venezuela teníamos 2,1 millones de habitantes, Estados Unidos tenía 111 millones de habitantes, Venezuela fue objeto de una invasión internacional, dígase el bloqueo de 1902, un intento por tumbar el gobierno en 1903, y una Venezuela que venía de una situación paupérrima, de un despoblamiento inmenso y de que definitivamente las condiciones internacionales en términos históricos nunca han sido mejores. Venezuela en el siglo pasado se satisfizo los intereses de una clase mientras creció la miseria y la marginalidad. Hay que ver el informe de Fundacredesa que se hizo público a finales de la década de los 90 para ver lo que era Venezuela, y esa teoría de que Venezuela era una tacita de plata y que no sabíamos lo que teníamos, realmente es una teoría totalmente falsa. Dice acá, se me perdió ahora el tuit, Dios mío, pero ya lo vamos a ubicar otra vez. Gente organizada, ¿usted sabe cuál es la producción real de crudo en Venezuela? ¿Cuánto se refina? ¿Sabe cuánto tiempo tarda en llegar un barco a China y a Estados Unidos? ¿Quién paga el flete y el paso por el canal de Panamá? ¿Es rentable? Yo pienso que sí, porque si tenemos muchísimos años haciendo eso con China y no ha habido ningún problema, evidentemente que sí. La otra cosa, hay que pensar, amigo mío, quien sea que haya hecho eso, uno no puede poner todos los huevos en una sola cesta. Si usted pone en una cesta todos los huevos y se le cae esa cesta, se hizo tortilla, pero nadie se aprovechó de eso. Venezuela tiene que diversificar sus exportaciones petroleras a diferentes partes del mundo. Venezuela tiene que diversificar su producción y dejar de depender solamente del petróleo. Venezuela no tiene por qué ser una factoría petrolera. Venezuela tiene que ser un estado productivo y en eso tenemos que empeñarnos todos los venezolanos. Dice acá Luisa Elena de FIT, dice, ¿y los costos de los fletes qué? ¿Bolívares soberanos da? Yo creo que sí. Definitivamente, si se ha demostrado durante muchos años que se puede exportar petróleo a China y que ese petróleo puede más bien incrementarse y han venido inversiones de China a Venezuela, indiscutiblemente el problema del flete no es un problema, a mi modo de ver. A su modo de ver. Opinión del invitado. Dice Teat Sandra Tamara, buen día, compré un carro el 4 de septiembre de este año y para ese día ya estaba cerrado el censo para el subsidio de la gasolina. ¿Qué podemos hacer las personas que como yo no alcanzamos a estar en el censo porque en ese momento no teníamos vehículo? Bueno, solicita al Estado venezolano que le abra la posibilidad para que saque su carnet de la patria. Dice Mario Carrera, al invitado, ¿qué le parece la diversificación de nuestro petróleo a Cuba, la cual históricamente no le paga a nadie, y los venezolanos en condiciones precarias de todo tipo? ¿Le parece formidable esto? Venezuela tiene muchísimos años recibiendo de parte de Cuba, es bueno que empecemos a reconocerlo, porque yo he conocido a mucha gente que hace vida en la oposición, recetándose en los CDI, atendiéndose en los SRI y recibiendo medicamentos. Definitivamente, yo no sé cuál sea su información, pero esto lo he visto yo, nadie me lo ha contado. Dice acá Gonzalo Alberto, llevamos años haciendo acuerdos con China y Rusia y cada día estamos peor. Por estadísticas simples, no sirven para nada. ¿Para qué más acuerdos? Venezuela tiene desde hace 2 décadas una situación de guerra. Aquí se han desarrollado en Venezuela... ¿En qué aspecto situación de guerra, le pregunto? Una situación de guerra no convencional, conceptualmente hablando, y podemos calificarla, como dice James Mattis, en una guerra híbrida en contra de Venezuela. James Mattis es el actual secretario de Defensa de los Estados Unidos y es el autor del concepto de la guerra híbrida, y sobre todo que podemos verla en esta publicación. No sé si me puede ponchar la cámara acá. Y en esta publicación, en el cuadro, por favor, póngala aquí, por favor. Allí tiene Entonces, ya... aquí podemos ver que esto no es un invento hecho en Venezuela. Esto es un invento de los teóricos de la guerra que se desarrollan principalmente en los Estados Unidos. Esto es una gráfica de una publicación bien seria
en el cual señalan a James Mattis y otro coronel de los Estados Unidos como autor de este concepto de la guerra, la cual simplemente mezcla la diplomacia, la guerra económica, los ciberataques, las fuerzas regulares, las fuerzas irregulares, las fuerzas militares, el apoyo a los disturbios, que por cierto aquí hemos tenido bastante, y la guerra psicológica. Así que Venezuela, desde que aquí se dio el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y antes, y el sabotaje petrolero y todo lo demás, podemos ver la aplicación de un conjunto de doctrinas de guerra que son parte de la posmodernidad. Le pregunto, ¿cómo es que dice usted guerra qué? Híbrida. Guerra híbrida. Bueno, ya la gente siempre que viene, los del oficialismo, dicen que estamos en guerra económica por la situación que pasa. Ya han cambiado el tema, ya es guerra híbrida. No, eso lo pongo yo. Eso lo pone usted. Guerra híbrida. Bueno, saquen sus conclusiones, como siempre digo, escríbale. ¿Usted tiene redes sociales? Sí. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente le siga? Vladimir ADR, @Vladimir ADR. Ahí está, lo pueden seguir, ya el tiempo apremia, tengo que terminar la entrevista. Discúlpeme que no lea todas las preguntas o comentarios que le hicieron a nuestro invitado, pero como digo, el tiempo apremia y hay que seguir con más. Tienen las redes sociales, lo pueden seguir, lo pueden escribir. Gracias por estar en sintonía, hablando de este tema que importa a todos porque es el tema económico del país. Les pido por favor que lo hagan en forma educada, Importante. que no me estén mentando la madre y esas cosas porque no les gusta lo que yo opino. Eso bueno, sí lo pido. Siempre digo, el respeto tiene que venir de parte y parte. Obviamente sí, uno pide respeto a la audiencia y también obviamente a los invitados, que en este caso está pidiéndoles respeto, porque con malas palabras no se llega a ningún lado. Exacto. Definitivamente, aunque podamos tener diferencias, que las hay con todos en el mundo entero. Esto es una cosa, todos los seres humanos no pensamos de la misma manera. Así que muy atentos, por favor. Gracias por estar con nosotros. Entonces, bien, vamos a la pausa, pero antes Tecnocápsulas, por favor, no se aparten. Enseguida regresamos con más de Primera Página.